Bienvenidos a este episodio de Substantial Matters, Life and Science of Parkinson's en español. Soy René Sánchez Mesa, su anfitrión para los episodios en español. En la Parkinson's Foundation queremos que las personas con Parkinson y sus familiares reciban la atención y el apoyo que necesitan. Una mayor atención inicia con el progreso de la investigación, lo que lleva a una vida de mayor calidad. En esta serie de podcasts resaltamos los frutos de esa investigación, los tratamientos y las técnicas que pueden ayudarle a tener una vida de mayor calidad, así como la investigación que puede resultar en un mejor mañana. Cuando los síntomas del Parkinson están bajo control durante el día, esto se conoce como estar en ON. Cuando los efectos de los medicamentos empiezan a desaparecer y los síntomas reaparecen o empeoran, se consideran periodos en OFF. Estas fluctuaciones de los síntomas pueden variar de una persona a otra. Algunas personas pueden notar más síntomas motores durante los periodos en OFF, mientras que otras pueden verse más afectados por los síntomas no motores. Los periodos en OFF pueden complicar las tareas diarias, sobre todo si suceden con mayor frecuencia a lo largo del día. En este episodio hablamos con el Dr. Enrique Urrea Mendoza, neurólogo y especialista en trastornos del movimiento en Tallahassee Memorial Healthcare, para entender mejor por qué se producen los periodos en OFF. Habla de los desencadenantes habituales que pueden contribuir a los periodos en OFF y comparte estrategias para manejar mejor estas fluctuaciones. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tiempos en on y off en el Parkinson? Bueno, esa pregunta es muy importante y es bueno que todos la diferenciemos, porque realmente al principio cuando iniciamos el tratamiento no tenemos ninguna diferencia en cuanto a que durante el día estemos cambiando los síntomas, pero nos referimos a on, y yo siempre lo explico con mis pacientes como cuando prendemos la luz. On es prendido, tenemos medicamento en el cerebro, tenemos unos síntomas normales, digamos que se fue el temblor, se fue la rigidez, lo que nos agobia como pacientes, pues mejorado con el tratamiento. Pero con el paso del día o de las horas, bajo a algo que llamamos off, sin medicamento, y es el periodo en donde sentimos nuevamente los síntomas que vienen, sea, repito, el temblor, la rigidez, el problema de la marcha. Entonces, por eso estamos hablando de on and off, esos periodos que cambian y fluctúan con las diferencias del tiempo. ¿Por qué ocurre esto, doctor Urrea? Bueno, realmente el tema según los investigadores, es que la enfermedad ya en su momento ha progresado. Entonces, ya anteriormente hablábamos de los diferentes estadios de la enfermedad, joven y YAR, y 1, 2, 3, 4, pero ya no tenemos estadios, ya simplemente de acuerdo a la evolución clínica podemos diferenciar si estamos en una enfermedad temprana, moderada o avanzada. Entonces consideramos que es avanzada cuando ya comenzamos a tener estas fluctuaciones durante el día. Muchas veces las fluctuaciones son, llamamos, esperadas, o sea, de acuerdo a la farmacodinámica del medicamento, pues esperamos que el paciente comience a tener periodos off, perdón, antes de la siguiente dosis que generalmente toma, y esos son los llamamos predecibles. Cuando durante el día se siente el paciente o comienza a tener momentos de off no predecibles, pues es básicamente que estamos avanzando en la enfermedad. ¿Esto es más frecuente en unas personas que en otras o en todos es lo mismo? Bueno, interesante, y creo que todos lo hemos escuchado. Interesante es reconocer que estamos ante una enfermedad que curiosamente tiene diferente forma de progresión. No todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes progresan de la misma manera. Entonces, yo no podría decirte en este momento si es que es más o menos en determinadas edades o o de acuerdo a los sexos o razas. No, realmente no hemos visto una diferencia entre esto. Lo que es claro es que ya estamos ante una enfermedad que ha avanzado y pues obviamente el cerebro cambia, el cerebro tiene unas modificaciones estructurales en esas conexiones de la dopamina, y por eso es que comienza a requerir más medicamento, más dopamina antes del tiempo que está tomando el paciente, y hay que hacer ajustes para entender ese cerebro y obviamente que no se produzca el tiempo off. Doctor, ¿todas las personas con esta enfermedad de Parkinson van a experimentar estos tiempos de on y off en algún momento?
Exactamente, sí, dependiendo de lo avanzado en que esté la enfermedad, dependiendo de eso, en algún momento comenzamos a tener los fenómenos on-off. Y lo más frecuente al principio es, y lo sabemos todos los pacientes, uno receta el medicamento normalmente cada 6 horas. Al principio es bueno, efectivo, buena respuesta, la duración es adecuada, pero con el avance de la enfermedad comenzamos a notar que ya no me dura las 6 horas, que ya no me dura más de eso, comenzamos a notar que me dura de pronto 5, que me dura 4. O sea, ahí estamos teniendo un fenómeno off, lo que llamamos off, que ya no me apago. Así que necesito ahora como juntar un poco más esas horas y comenzar a tomarla 4 o 5. Entonces, cada 4 o 5 horas, perdón. Entonces, realmente es un poquito esperado, entre comillas, con el avance de la enfermedad pues el manejo aquí en estas fases iniciales depende obviamente de acortar los horarios. Un poquito más problemático es como cuando comenzamos a tener los fenómenos off que no se predicen fácilmente, ¿ya? Estos que te digo antes de la siguiente dosis, con el avance de la enfermedad, básicamente son predecibles. ¿Se sabe de algo que desencadene estos periodos de off, por ejemplo? Bueno, claro, claro. Aquí también entra a jugar un poco el paciente, el tipo de paciente, y entra a jugar un poco el reconocer ciertos factores que de alguna u otra manera pueden impedir la absorción del medicamento, impedir que el medicamento funcione adecuadamente. Te pongo unos ejemplos. La, la- la comida, la proteína, ingerir el alimento junto con el medicamento. Ok, al principio, bueno, si vemos en los libros y buscamos en referencias, pues se supone que, no, que la proteína compite con la absorción de la dopamina, ¿correcto? Pero al principio, en las etapas iniciales de la enfermedad, esto realmente no es muy importante. Esto realmente no lo tomamos muy en cuenta. Pero cuando la enfermedad avanza, ya comenzamos a tener, por ejemplo, episodios en donde el medicamento nunca entró a funcionar, nunca hizo efectivo. El ejemplo es que la dosis de las 2 de la tarde, por ejemplo, nunca me entró, nunca funcionó y me estuve en periodo off. ¿Por qué? Periodo off porque la dosis de la mañana no, ya se acabó. ¿Ok? Entonces va uno a averiguar, el médico averigua y el médico hace la entrevista al paciente y se da cuenta que lo que pasa es que la dosis de las 2 de la tarde está muy cerca al almuerzo. Y ahí uno dice, bueno, esa dosis falló. ¿Y por qué falló? Porque muy seguramente hay mala absorción o absorción disminuida del medicamento. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando el paciente comienza a tener de pronto mucho estrés, otros fenómenos de angustia, de ansiedad. A veces esos fenómenos hacen, digamos que, digámoslo de esa manera, que se agote la dopamina y comienzo a tener yo mucho más fenómenos up y más tempranos. Y otros fenómenos, por ejemplo, si tengo un bypass gástrico o un acortamiento intestinal que limiten la absorción, pues también la absorción de la proteína va a ser un poco impredecible. Cambios de temperatura, lo sabemos que cuando estamos en enfermedades avanzadas y tenemos cambios de temperatura entre caliente y frío o diferentes estaciones o lo que sea, pueden afectar un poco esa farmacodinámica del medicamento y obviamente tener un poquito más frecuente esos episodios off. Para entender un poquito más estos episodios off, doctor, por ejemplo, es como la gente se como que, no sé, un término muy coloquial voy a utilizar, como que se engarrotan, como me imagino como cuando pasaba en el Chavo del Ocho, en el Chapulín Colorado, que decía engarróteseme ahí y quedaban tiesos así, o sea, batallan para caminar, para moverse, ¿qué es lo que pasa con las personas? Claro, eso también depende un poco de los síntomas que predominen en la persona, ¿correcto? Porque también sabemos que hay diferentes clases de Parkinson. Hay Parkinson que predomina la rigidez, predomina el enlentecimiento de la persona, pero hay otros Parkinson que es muy notorio o muy notable el temblor. Entonces, hablamos de variantes rígido-akinéticas, la que es lenta y la que predomina la rigidez, o variantes de temblor o temblor típico, la que predomina el temblor. Entonces, básicamente es cuando estás off, los síntomas
más notorios o más notables vuelven. ¿Ok? Entonces, dependiendo, si el paciente es rígido akinético, pues obviamente, como mencionas, se va a engarrotar, no va a poder caminar, va a tener dificultades con el balance, va a tener propensión a caerse, va a requerir de pronto en su momento silla de ruedas o algo, dependiendo del estado. O si estamos hablando de una variante que es temblorosa, pues va a tener mucho más temblor, va a tener dificultades para alimentarse dificultades para vestirse, etcétera, dependiendo. Entonces, pero en conclusión, lo que quiero mencionar es que cuando estás en off, los síntomas que predominan en la enfermedad de el paciente, específicamente hablando de cada uno, van a predominar y van a ser más notorios. O sea, se exacerban, ¿no? Los síntomas que tienen en los periodos off. Se exacerban y quiero adicionar algo que es súper importante y muchas veces se olvida. Y es que recordemos que los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen síntomas motores y síntomas no motores. Ambos síntomas se exacerban durante el periodo off. Explico, síntomas no motores muy frecuentes que hay que reconocer y que hay que contarle al médico puede ser la ansiedad, la depresión. Esos síntomas a veces fluctúan entre on and off y obviamente en off son más notables o se notan más. ¿Cuáles son algunas señales, doctor, a las que hay que estar atento y que hay que hacer cuando se da uno cuenta de lo que está pasando? O sea, cuando estamos viendo a lo mejor o que ya detectamos que va a pasar algún periodo off, que ya sabemos más o menos los síntomas previos, ¿qué se debe hacer en ese momento? Yo lo que creo que se debe hacer ya lo reconocí, recordemos que la medicación y los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen que ser muy constantes. Yo siempre le digo a mis pacientes que deben tener una rutina. La enfermedad de Parkinson, si no se tiene una rutina, tenemos complicaciones en el manejo tenemos complicaciones en entender la enfermedad. ¿A qué me refiero con rutina? Yo debería despertarme, pacientes con Parkinson, todos los días a la misma hora para poder empezar mi día tomando las medicaciones todos los días a la misma hora. Eso es súper importante, porque fíjate lo que estamos hablando acá. Si yo ahorita tomo la medicación cada 6 horas, la forma en que yo puedo reconocer que mi enfermedad está avanzando y que yo tengo periodos off es reconocer que antes de 6 horas ya la medicación no me está funcionando. Ya necesito acortar esos intervalos en vez de 6 horas, cada 5 o de pronto cada 4 y tenemos pacientes a veces tomando cada 3 horas. Entonces, si yo no soy constante con mis horarios, si no soy constante con mis rutinas, pues no va a ser fácil que yo reconozca esto. Entonces, reconociéndolo, yo debo llevar como una especie de diario con cuáles síntomas, a qué horas, es importante que reconozca yo las horas en que se presentan estos fenómenos y discutir con mi médico ese, llamémoslo, diario que yo ya he llevado. Así le vamos a hacer la vida más fácil al médico y me la voy a hacer yo más fácil también como paciente, porque mi doctor va a poder reconocer mi problema, mis síntomas y va a poder predecir de pronto cómo va a organizar mejor el tratamiento. Entonces, yo creo que esa recomendación es importante. Ser muy puntual, ser muy rutinario con mis alimentos, mi ejercicio y sobre todo mis medicamentos. No sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, Rubén. ahora que comenta eso de los medicamentos, hace un momento hizo alusión a que en algunas ocasiones los periodos off es porque a veces el cuerpo no asimila el medicamento puede ser también el alimento, también el tipo de comida puede generar eh, periodos off. Pues sí, básicamente cuando yo ingiero una cantidad muy aumentada de proteína, se supone que la proteína compite con la absorción de la dopamina en el intestino. Entonces, si tengo una carga muy abundante de proteína y muy cerca a la hora del medicamento, eso puede afectar. Otros alimentos, no sé, como arroz, digámoslo así, papa o cosas como esas, pues no se ha visto que tengan ningún tipo de relación, excepto la proteína. Por eso aconsejamos que en estos pacientes, específicamente, repito, en estos pacientes que hemos detectado que la proteína molesta la absorción de la dopamina,
ahí es cuando aconsejamos que tomen el medicamento por lo menos 1 hora antes del alimento o 2 horas después del alimento. Ok. ¿Las señales son diferentes para cada persona, doctor? O sea, me refiero a si una persona a lo mejor el cuidador ya identifica cuando la persona está a punto de tener este episodio off, eh, ¿esas señales van a variar de persona a persona? Sí, señor, las señales pueden variar de persona en persona de acuerdo a los síntomas pues, más característicos de la enfermedad, ¿ya? Repito, a veces pueden ser únicamente los episodios off relacionados con los síntomas no motores. Entonces es muy difícil que de pronto al principio el cuidador se dé cuenta realmente. ¿M? Es más obvio cuando tengo problemas motores que, claro, los estoy viendo como familia o como cuidador los estoy viendo, ¿correcto? Pero como síntomas no motores, no. La gran mayoría de las veces, honestamente, es el mismo paciente que comienza a reconocer y a decirle a uno muy claro, el medicamento no me está sirviendo, el medicamento no me está durando, ya el efecto está disminuyendo. Y realmente no es eso, no es que disminuya, no es que no le sirva, es que realmente no le dura porque tenemos que acortar esos intervalos y porque está teniendo fenómenos off. Hablando de estos síntomas no motores, com- eh, además del estado de ánimo, ¿qué otras cosas afectan estos periodos off? De los síntomas no motores, Sí, ¿es bueno, es solamente reconocido que el estado de ánimo nada más? no, no, pues estamos hablando de, bueno, la gran mayoría son fenómenos que tienen que ver con el estado de ánimo, pues así como ansiedad, depresión, comienza a haber ¿Mal humor? fenómenos. Claro, mal humor, angustia, mal genio, comenzamos a tener como decimos yo, pataletas o algunos de esos pacientes comienzan a cambiar en ese sentido. Puede haber también dolor. Hay pacientes que manifiestan dolor en el periodo off, si es que ellos tenían ese síntoma previamente. ¿M? Pero más que todo son esos síntomas los que cambian en el no motor. Ok. ¿Ok? ¿Cuáles serían los primeros pasos que una persona con Parkinson y su familia, sus cuidadores deberían plantear al equipo de atención médica cuando empiezan a descubrir este tipo de situaciones off? Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo pienso que los cuidadores y el paciente tienen siempre que estar muy pendientes de sus síntomas, tienen siempre que estar pendientes de llevar un diario y registrar en qué momento los alimentos y los medicamentos se ingieren. Con eso hablan ustedes digo yo, los pacientes, hablan con su equipo, perdón, equipo tanto de médicos como de rehabilitadores y normalmente los médicos especialistas en trastornos del movimiento saben reconocer estos periodos, saben reconocer y qué hacer en cada caso, dependiendo de qué es lo que está pasando. Repito, no puedo generalizar que todos los pacientes tienen las mismas indicaciones, no, porque el fenómeno OB se puede dar por diferentes causas más o menos en cada uno, ¿sí? Lo que sí quiero enfatizar es que debemos ser constantes, ojalá tomar los medicamentos a la misma hora y ver cómo o qué tanto me está, entre comillas, durando el medicamento para poder predecir fenómenos on and off. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la comunidad hispana o la comunidad latina? ¿Qué tan diferente ve usted a otras comunidades con la misma condición de Parkinson aquí en Estados Unidos? ¿O cuál sería la recomendación para nuestra comunidad hispana a la hora de enfrentarse a esto y comunicarlo con los médicos? Wow, esa es una excelente pregunta, y también yo pensaría que es un poco difícil la pregunta. Lo que yo he notado mucho aquí en mi práctica médica es que la comunidad hispana, la comunidad latina, el principal problema que tenemos es el problema del lenguaje muchas veces. La barrera del lenguaje, entonces, si vamos donde el especialista que habla inglés, a veces no somos capaces de poder explicar claramente lo que sentimos, claramente los síntomas que nos importan más y viceversa. El médico puede estar explicándole
pero muchas veces no entendemos. ¿M? Y no entendemos cosas elementales como la que digo, la de ser constantes, tomar el medicamento a la hora, hacer ejercicio, por ejemplo. Es muy importante el ejercicio en la enfermedad de Parkinson para mejorar nuestro estado, pero también para enlentecer la progresión de la enfermedad, cambiar rutinas, pero a veces nosotros bueno, de muchas razones aquí en Estados Unidos, pues no hacemos ejercicio, no nos alimentamos bien, no tomamos los medicamentos adecuados, creemos que no tenemos acceso a un sistema de salud o no lo tenemos realmente a un sistema de salud, no tenemos los medicamentos a tiempo. Entonces creo que son esas dificultades las que más se ven. Por eso mi recomendación es tratar de unirse con los support group o los grupos de apoyo que existen y muchos de ellos ya hay médicos y participantes que hablan español que de una u otra manera pueden conectarse y pueden enseñar a la persona que no lo hace. Yo no vería en Estados Unidos otra diferencia porque el acceso a los medicamentos, el acceso a las tecnologías, etcétera, pues si tenemos una buena cobertura, pues obviamente se puede hacer fácilmente. ¿Mm? El problema, repito, sería, y yo lo pensaría, las personas que no tienen esta cobertura. Se refiere a seguro médico, ¿no? Que Me cubra re- completamente. sí, honestamente me refiero al seguro médico, correcto. Ujú. Doctor, ¿qué estrategias pueden ayudar a reducir los tiempos off que no sean medicinas, que no sean medicamento? ¿Qué estrategias para disminuir el periodo off? Disminuir un poco el consumo de proteína podría ser uno, ¿ya? El otro, repito, y perdóneme que insista tanto en esto, pero es que es súper importante tomar el medicamento a tiempo, a sus horas. Dormir adecuadamente, eso es fundamental. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño, si yo tengo, por ejemplo, un trastorno del sueño REM que no está bien controlado, eso hace que yo no pueda dormir y al otro día yo me siento fatal. Mis síntomas vuelven, se siente más off, el medicamento no funciona muy bien, así que hay que hablar con el médico y mirar cómo puedo mejorar mi patrón de sueño. Eso es súper importante. El ejercicio lo que se recomienda y lo que recomiendo es ejercicio cardiovascular y sobre todo estiramientos también, hacer estiramientos. Pero el ejercicio va de acuerdo a cada uno, a cada uno. Si yo quiero hacer running y de toda mi vida he hecho running, pues sigo haciendo running, pero le voy a hacer un poquito más la de el estiramiento, énfasis en eso. Si hago piscina o si hago otros, pues ya es importante consultar con el médico o con el fisioterapeuta a ver qué ejercicios son los más adecuados, pero realmente depende de lo que me gusta. Lo más importante es comenzar a hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces, digamos que esas son las recomendaciones que yo vería súper importantes. Si esas recomendaciones o esas formas de trabajar, de ayudar al paciente no funcionan, ¿hay algo más que se pueda hacer, algo más que se pueda tener en cuenta? ¿Desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista no farmacológico? Pues de ambos, o sea, o alguna otra cirugía o alguna otra medicación que pueda ayudar para, pues para que disminuyan estos periodos off. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer, repito, dependiendo del caso y dependiendo de qué tan severo y si tenemos fenómenos off predecibles o no predecibles. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquitico lo más común que se hace en los predecibles. Predecibles básicamente es que si yo me tomo el medicamento a las 6 de la mañana, el siguiente cada 6 horas a las 12 y el siguiente a las 6 y comienzo a tener predecible que antes a las 11 o 10 y media ya no siento el efecto del medicamento y comienzo a sentirme off, pues lo más fácil es que yo comience ya a tomarme el medicamento cada 5 horas, cada 4, y ya no lo tomaría 3 veces, sino tomaría 4 veces al día o 5 veces al día, ¿correcto? Acorto el intervalo. Esa es una estrategia. La otra estrategia es comenzar a tomar otro medicamento, y sí, suena a veces paradójico que nosotros comenzamos a agregar y agregar medicamentos, pero recuerden que sí, el Cinemed, la carbidopa levodopa, es el gold standard.
Ese es el medicamento que me lleva dopamina al cerebro. Pero hay otros medicamentos, un montón, gracias a Dios, para Parkinson. Hay un montón de medicamentos que yo personalmente los llamo ayudadores. ¿Por qué? Porque ayudan a la dopamina, a la carbidopa, levodopa, ayudan al Cinemed a tener un mejor efecto en el cerebro. Entonces, hay uno en particular que me ayuda a extender el tiempo de vida del medicamento en la sangre y que obviamente no tenga más medicamento el cerebro, ¿ya? Entonces, ya doy la carbidopa, levodopa junto con otro medicamento que me ayuda a extender el periodo de vida. Generalmente este medicamento se llama entacapone, entonces, pero oiga, bueno, no, creo que no puedo decir medicamento, ¿cierto? ¿O sí? Pues ya No, los dijo, doctor, no se ya preocupe. no dije, sí, perdón. Bueno, bueno, hay medicamentos que me producen, que me lo sostienen. Ya después, si se vuelven impredecibles, también hay medicamentos para rescatarme de ese off, rescatarme, entonces llamamos tratamientos de rescate. Y si definitivamente no mejora con esos medicamentos, como usted mencionó, la cirugía es obviamente indicada cuando tengo periodos de off, por lo menos más de 2 horas, 2 horas y media de off. Ya podemos comenzar a hablar de que la cirugía es obviamente, está súper indicada. Esta cirugía, yo hace tiempo leí, no sé, y corríjame usted, doctor, que había ahora para los pacientes con Parkinson estaban poniendo a lo mejor como un chip en el cerebro que para reducir los temblores. ¿Es eso cierto? ¿Es algo común o es algo que apenas está en fases iniciales o es esto que usted comenta, esta cirugía? Bueno, hay varios procedimientos que están en investigación, claro que sí, algunos hablamos de pequeñas estructuras en el cerebro que podrían funcionar, etcétera, pero lo tradicional, lo que está probado, es lo que llamamos la estimulación cerebral profunda. Aquí no hablamos de chips, aquí hablamos de un electrodo que se coloca y el electrodo obviamente, llamémoslo así en forma descriptiva, es como un cable que se mete dentro del cerebro a una área específica que tiene que ver con el movimiento. Si yo ataco esa área, le paso un poquitico de estimulación de electricidad, pues voy a poder controlar los movimientos. Entonces, ese núcleo en el cerebro, se coloca ese electrodo ahí, el electrodo va conectado a una batería y esa batería va conectada al pecho. O sea, es como un marcapaso, en otras palabras. Hagan de cuenta eso, un marcapaso conectado al cerebro en vez de conectarse al corazón y controla los movimientos, la rigidez, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cirugía, se llama estimulación cerebral profunda. Y este tratamiento sería recomendado una vez que no funcionó lo otro, ¿verdad? Me imagino lo que usted acaba de mencionar, que es bajar la proteína, las dosis a ciertas horas, todo lo que estuvo comentando antes. Ya cuando no funciona eso, digamos que el siguiente paso es este tipo de cirugías. Claro, yo diría que sí, obviamente al principio tratamos de ser un poquito más conservadores y manejar, tener estrategias para mejorar el periodo off. Pero sin embargo, ya si tenemos esos problemas y sobre todo off impredecibles, ahí es un poquito más difícil manejarlo con estrategias que mencioné anteriormente, así que la cirugía está súper indicada. Anteriormente, años atrás, decíamos que uno debería esperar a que la enfermedad avance, que tengamos estos periodos, etcétera, etcétera, para hacer la cirugía o para pensar en la cirugía. Ahora, obviamente, la recomendación es entre más rápido podamos hacer la cirugía, obviamente dependiendo del caso del paciente, pero entre más rápido se puede hacer, es mucho mejor porque vamos a tener una mejor calidad de vida en el paciente. O sea, ya no debemos esperar a que la enfermedad esté realmente súper avanzada para poder pensar y plantear la cirugía. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Urrea Mendoza, para concluir esta conversación? Estamos viviendo en este momento una época muy importante porque hay nuevos medicamentos que están saliendo, nuevas tecnologías y nuevos avances para la enfermedad de Parkinson, lo cual estamos muy emocionados.
Quiero mencionar acá que si no, uno no es candidato a la cirugía, por ejemplo, existen las terapias de infusión que fue aprobada recientemente en Estados Unidos, digo recientemente, hace un año, en donde también se utiliza cuando tenemos periodos off y es básicamente un aparatico que inyecta una preparación especial de levodopa, la inyecta subcutáneamente. O sea, es muy interesante, funciona casi que como una bomba de insulina. ¿Mm? Tenemos también tecnologías nuevas en los electrodos. Ya anteriormente teníamos electrodos de cuatro puntos, digámoslo así. Ahora hablamos de electrodos de 16 puntos, de electrodos que pueden direccionar la electricidad a un área específica del cerebro. Estamos hablando también que tenemos tecnología de lo nuevo que analiza las ondas cerebrales y dependiendo del cambio de las ondas cerebrales, se cambia la energía que la batería lleva al cerebro. Así que, wow, estamos en este momento en una época muy buena, muy desarrollada para el manejo de la enfermedad de Parkinson. Bueno, pues muchas gracias al doctor Urrea Mendoza por toda esta información. Gracias por compartirla con nuestra audiencia y pues que tenga un excelente día, doctor. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y a todos ustedes igualmente un feliz día. Muchas gracias. Antes de terminar, es importante recordar que el Parkinson afecta a cada persona de forma diferente y puede ser difícil predecir cuándo se producirán los tiempos en off. Como mencionó el doctor Urrea, seguir una rutina constante y tomar los medicamentos más o menos a la misma hora todos los días hará que sea más fácil notar cuando empiecen los cambios. Cuando note estos cambios, comuníquese con su médico para hablar de las alternativas para usted y los pasos a seguir. Como siempre, nuestros especialistas en información sobre el Parkinson podrán responder a sus dudas y ofrecerle una información en inglés o español acerca de este tema o cualquier otro que se relacione con el Parkinson. Puede contactarlos llamando a nuestra línea de ayuda al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. Para obtener recursos, videos e información en español, visite parkinson.org/recursos. Para preguntas acerca de los temas tratados hoy o si desean dejar algún comentario sobre este podcast o cualquier otro tema, podrán hacerlo en parkinson.org/podcast encuesta. Si disfrutaron de este podcast, no duden en suscribirse, así como calificar y dejar un comentario sobre la serie en los podcasts de Apple o donde sea que reciban sus podcasts. En la Parkinson's Foundation, nuestra misión es ayudar a todas las personas diagnosticadas con Parkinson a tener la mejor vida posible hoy. Con este fin, estaremos presentando un nuevo episodio de esta serie de podcasts cada mes en inglés con esta serie inicial de episodios en español. Hasta entonces, para más información y recursos, visiten parkinson.org o llamen a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-4PD-INFO o bien 1-800-473-4636, opción 3 para español. Gracias por escuchar.